Me llamo Elena Miralles. Tengo 65 años y el día que me jubilé. Creí que empezaba una vida tranquila, pero aquella mañana mientras todavía tenía el café entre las manos y el sol entraba por la ventana de mi piso en Valencia, sonó el teléfono y mi vida se partió en dos. Era mi nuera. Su voz siempre acelerada, siempre por encima de todo. Voy a dejarte a mis 3 hijos. Tú ya no haces nada. Puedes cuidarlos mientras me voy de viaje. Me lo merezco. Ni un buenos días, ni un por favor, ni un te viene bien. Solo una orden. Y yo sonreí. No porque me hiciera gracia, sino porque por primera vez en mi vida supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Dejé el teléfono sobre la mesa. Lo miré como si fuera un extraño. Pensé en mis 40 años como funcionaria en una oficina de correos, atendiendo a gente, escuchando historias de todos los rincones, resolviendo problemas que no eran míos. Pensé en mis manos llenas de callos de cartas de paquetes de años, y pensé en lo mucho que había dado, sin pedir casi nada a cambio. Volví a llamar. Mi nuera contestó al primer tono. Sí, dijo impaciente. Yo respiré hondo. Laura, cariño. Mi voz sonó tranquila como si hablara desde otro lugar, uno más ancho, más libre. Pausa. No. El silencio al otro lado se hizo pesado. ¿Cómo que no saltó? Soy la madre de tus nietos. Tengo derecho a descansar. Es tu obligación ayudar. Miré mi casa, mis plantas recién regadas, mis fotos antiguas en la estantería, un calendario sin citas marcadas. He ayudado toda mi vida, dije, pero ya no soy una herramienta, ni una niñera, ni una excusa. Yo también tengo derecho a descansar, a elegir. Ella se rió, como si yo hubiera dicho una tontería. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejarme tirada, arruinar mi viaje y ahí? No sé de dónde salió, pero me escuché responder, no voy a arruinar nada, solo voy a empezar a vivir. Y colgué. Me quedé mirando la cocina, la cafetera aún caliente, el mantel con lunares rojos, la silla donde siempre se sentaba mi marido antes de morir. Hablé al vacío como quien habla con él aunque no esté. Creo que te habría gustado esto. Y por primera vez en años no lloré, solo respiré. Me duché, me puse una blusa limpia, me peiné el pelo blanco que a veces me hacía sentir invisible. Hoy no quería ser invisible. Salí a la calle. El mercado de Ruzafa bullía como siempre, olor a naranjas, pescaderos voceando señoras, hablando del tiempo, turistas perdidos con mapas. Caminé por los pasillos como si flotara. Saludé a la frutera que llevaba años llamándome mi cartero preferida. Jubilada, ya me preguntó. Desde hoy respondí. ¿Y qué se siente? Era una pregunta sencilla, pero no supe contestar. ¿Cómo explicar que se siente como una puerta abierta, como una habitación sin techo, como un vacío que da miedo, pero también ganas? En una mesa improvisada, un niño vendía dibujos para ahorrar para un videojuego. Le compré uno. Era un dibujo torpe, una casa con un árbol y un sol enorme ocupándolo todo. Me dijo, mi abuela dice que el sol sale para todos. Yo le pagué el doble y respondí, a veces hay que recordárselo. Cuando volví a casa tenía la sensación de haber crecido 1 centímetro. Pero la calma no duró. Mi hijo Sergio me llamó. Su voz temblaba. Mamá, Laura me ha dicho que te has negado a cuidar a los niños. ¿Es verdad? Me quedé en silencio. No quería discutir, pero tampoco quería volver a ser esa mujer que se tragaba todo. Sí respondí. Es verdad. ¿Por qué ahora? Porque ahora me toca a mí, dije. Porque no quiero que nadie, ni tú, ni ella, ni yo misma, me trate como si mi vida hubiera terminado en el momento en que colgué mi uniforme. Sergio suspiró. No sé cómo voy a explicarle esto a Laura, y ahí fue cuando lo entendí. Mi hijo no estaba enfadado, estaba perdido. Él también era víctima,
no de maldad, de inercia, de esa costumbre de creer que las madres están siempre ahí dispuestas, eternas, sin cansarse, como si no tuviéramos fecha de caducidad emocional, como si sentir fuera un lujo. Sergio, dije, no quiero pelea, solo quiero respeto y tiempo. Hubo un silencio largo. Luego dijo, intentaré hablar con ella. Gracias, respondí, y colgamos. Me serví un vaso de agua. Miré mi reflejo en la puerta del microondas. Ahí estaba yo, las arrugas, el pelo blanco, los ojos cansados pero vivos. Me dije a mí misma, no me escondo más. Y ahí fue donde empezó mi venganza silenciosa, no con gritos, no con castigos, con algo mucho más difícil, con límites. Porque a mi edad, lo más revolucionario que puede hacer una mujer es decir ya no. Me senté en el sillón, el mismo en el que me dormía después del trabajo, y pensé en lo que vendría después. Sabía que la vida no iba a aplaudirme por esto, pero quizá, solo quizá, iba a devolverme la voz, y eso para mí ya era una victoria. Me desperté temprano al día siguiente, antes incluso de que sonara el despertador que ya no necesitaba. La jubilación tiene eso, el tiempo se vuelve blando, maleable como la masa de un pan que una puede amasar a su gusto, pero todavía no sabía qué forma quería darle. Hice café y lo serví en mi taza favorita, una que me regaló una compañera el día que dejé la oficina de correos. Para que recuerdes que aquí dejas una familia, me escribió en una nota. Sonreí al recordarlo. A veces una familia se elige, otras simplemente te toca, y otras hay que aprender a poner distancia. Me senté en la mesa de la cocina con el vapor del café subiendo entre mis manos. El móvil vibró. Un mensaje de Laura. Llegaremos a las 11. No puedo cambiar mi viaje. Que esté todo listo. Lo leí varias veces, no por sorpresa, sino por costumbre. Durante años había obedecido mensajes así sin cuestionarlos, como si fueran órdenes de un jefe invisible. Mi jefe había sido el tiempo, la necesidad, la culpa. Ahora con 65 años estaba aprendiendo a no obedecer más que a mí misma. Guardé el móvil en el cajón de los cubiertos como quien guarda algo peligroso. No quería tenerlo delante. Había decidido no contestar. Ya había dicho lo que tenía que decir. A veces el silencio es la respuesta más valiente. A las 11 en punto el timbre sonó, fuerte e insistente, como si Laura pensara que podía atravesar la puerta solo con su intención. Abrí. Ahí estaba ella, vestida para viajar con unas gafas de sol enormes, aunque no hubiera sol dentro del portal, maletas a su alrededor, y los 3 niños mirando el suelo. No sé si era culpa o aburrimiento, quizá ambas cosas. Pues aquí los tienes, dijo con una sonrisa tensa. Ya les he preparado la ropa, los deberes y todo lo necesario. Solo tienes que organizarte un poco. Laura, respondí. Ya hablamos de esto. Sí, ya sé. Me interrumpió levantando la mano. Que ahora quieres vivir tu vida, que estás jubilada, que te toca descansar. Pero Elena, no se puede ser tan egoísta. Los niños son tu sangre. Observé a los niños. No tenían culpa. Los niños son mi familia, aclaré. Pero yo no soy un recurso inagotable. Laura puso los ojos en blanco. No dramatices. Es solo una semana. Cuando vuelva, estarás encantada de tenerlos. Yo no contesté. Los niños me miraron. 3 pares de ojos intentando descifrar qué estaba pasando. 3 pequeños seres que no habían pedido esta escena. Me agaché para estar a su altura. Venid, les dije. Pasad un momento. Vamos a hablar. Los niños entraron. Laura siguió con las maletas. De verdad, Elena, no tengo tiempo para esto. Me están esperando en el aeropuerto. Y entonces lo vi claro. Su prisa no era maldad, era autoimportancia.
era la convicción de que el mundo debía adaptarse a su paso. Quizá alguien le había enseñado a funcionar así. Quizá nadie le había dicho no a tiempo. Quizá yo había sido parte de ese problema. Respiré hondo. Laura, te deseo un buen viaje. De verdad, pero los niños no se quedan aquí. Su boca se abrió, se quedó en blanco. ¿Cómo que no? No puedo cargarte con mis decisiones, y tú no puedes cargarme con las tuyas. Ella buscó apoyo en Sergio, pero Sergio no estaba, y por primera vez entendí que no podía salvarla de su propia expectativa. Los niños me miraron confundidos, me tembló el alma. Yo no quería hacerles daño. Os quiero, les dije. Pero ahora vais a pasar la semana con vuestros padres. Como debe ser. Yo estaré aquí cuando queráis visitarme. Laura llamó a Sergio con manos temblorosas. Tu madre nos deja tirados. Arruina todo. Dile algo. No escuché la respuesta, pero vi cómo su expresión cambiaba. Dolor, rabia, incredulidad. Colgó. No lo puedo creer. Has manipulado a mi marido. No he manipulado a nadie, respondí. Solo he hablado. Laura recogió las maletas. Los niños la siguieron. El pequeño Marco se soltó un segundo y corrió hacia mí para abrazarme. Vendremos otro día, Yaya. Cuando queráis, respondí sintiendo un nudo en la garganta. La puerta se cerró. El silencio volvió. Pero ya no era el silencio de la costumbre, era el silencio del cambio. Me quedé en la entrada respirando despacio, y ahí fue cuando empezó la culpa. Una culpa antigua la que llevamos las mujeres en los hombros como si fuera un premio, la culpa de decir no, la culpa de existir para una misma, la culpa de no servir. Me senté en el sofá, no lloré, me abracé. Me dije, es normal sentir esto, pero no por sentirlo, estás equivocada. Encendí la televisión sin volumen, un documental sobre rutas de senderismo por Galicia. Imágenes de bosques húmedos, niebla entre los árboles. Me pregunté cuándo había sido la última vez que viajé sin estar pendiente de los demás. No me acordaba. Tenía miedo. Ese miedo tímido que aparece cuando una se planta, pero también había algo más, una chispa pequeña pero insistente. Esa chispa decía, ahora empieza. Por la tarde salí a caminar al jardín del Turia. El sol caía entre los puentes, la gente paseaba niños en bici, ancianos, en los bancos comentando el fútbol. La vida seguía indiferente a mis decisiones. Y eso, de algún modo, era liberador. Me encontré con mi vecina Maruja, la del tercero. ¡Ay, Elena! ¿Te has enterado de lo del hijo de la panadera? Empezó. Un desastre, hija. Pero por primera vez no tenía fuerzas para hablar de la vida de los demás. Maruja, dije, hoy prefiero no enterarme de nada. Ella me miró sorprendida. Tal vez nunca me había escuchado decir algo así. Pues haces bien, hija, respondió. A veces lo mejor es mirar tu propio jardín. Seguí caminando. Cada paso era una victoria pequeña, silenciosa. No estaba huyendo de nadie, estaba volviendo a mí. Cuando llegué a casa, abrí un cuaderno. En la primera página escribí: lista de cosas que quiero hacer antes de que se me olvide que estoy viva. Me temblaba el pulso. Pero lo escribí. Una línea bajo otra. Viajar sola a Galicia. Volver a pintar. Bailar sin vergüenza. Aprender a decir no sin explicaciones. No pedir perdón por existir. Cerré el cuaderno con cuidado. Acaricié la portada como quien acaricia un sueño. Me dije, este cuaderno es el primer paso de la lección. Y supe que la lección no era para mi nuera, ni para mi hijo, la lección era para mí. Porque antes de que alguien aprenda a respetarme, tenía que aprender a respetarme yo. Los días siguientes fueron raros.
Como una casa, después de una mudanza misma, estructura, pero sin el ruido de siempre. No sabía qué hacer con tanto espacio dentro de mí. Pasaba las mañanas en la cocina mirando por la ventana como si esperara noticias del viento. No llegaban. Una tarde, mientras regaba mis plantas, sonó el timbre. Pensé que sería un paquete para el vecino, pero cuando abrí encontré a Sergio, mi hijo, solo, sin maletas, sin niños, sin Laura. Traía las ojeras marcadas como si llevara días sin dormir. Me dio un beso en la mejilla suave, torpe. ¿Podemos hablar?, preguntó. Siempre respondí haciéndole un gesto para que pasara. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde le enseñé a multiplicar con garbanzos, la misma donde celebramos su primera comunión, y también donde Laura anunció sin consultarme que se mudaban a mi antiguo barrio porque era más cómodo para ellos. Laura está muy enfadada, dijo removiendo el café con una cucharilla. Dice que te estás vengando. Me quedé callada. No sabía qué palabra usar para lo que estaba haciendo. Venganza, liberación, respirar. No quiero vengarme de nadie, respondí al fin. Solo quiero decidir sobre mi vida. Sergio bajó la mirada. No sé si sé hacer lo mismo, admitió. Siempre hago lo que toca, lo que conviene, lo que esperan de mí. Esa frase me atravesó como una flecha. ¿Cuántas veces la había pronunciado yo? ¿Cuántas madrugadas me quedé despierta haciendo lo que tocaba? Le toqué la mano. No te culpo por nada, le dije. Pero tampoco voy a seguir culpándome yo. Sergio asintió. No lloró, pero se le humedecieron los ojos. A veces la tristeza tiene vergüenza. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Y si te necesito, entonces estaré, respondí. Pero no voy a estar antes de que me necesites. Cuando se fue, sentí que una pieza del puzzle se había movido. No era el final, pero sí un giro. Con tanto tiempo libre, decidí recuperar algo que había dejado en pausa durante décadas, mi carnet de la biblioteca. Fui a la biblioteca municipal esa con mosaicos en la entrada y olor a papel antiguo. El bibliotecario me reconoció. Hace mucho que no la veía por aquí. Yo tampoco me veía, respondí sin pensar. Él sonrió como si hubiera entendido. Recorrí los estantes. Mis manos iban solas: literatura española, biografías, novela costumbrista. Me detuve en un libro sobre Galicia. La portada mostraba el faro de Finisterre bajo un cielo gris. Se me encogió el pecho. Galería de sueños pendientes. Mientras hacía cola para el préstamo, una mujer mayor dejó caer una carpeta llena de papeles. Se dispersaron como pájaros asustados. Me agaché para ayudarla. Gracias, hija, murmuró. Son los documentos del centro de día de mi marido. Vi en sus ojos un cansancio que conocía demasiado bien. ¿Está enfermo?, pregunté con cuidado. Alzheimer, respondió. ¿Y yo? Yo ya no sé si soy su mujer o su sombra. La acompañé hasta la salida. No sé si la consolé, pero la escuché. A veces escuchar es todo lo que se puede hacer, y también lo suficiente. Cuando volví a casa, estaba decidida, no quería convertirme en mi sombra, ni en la sombra de nadie. 2 días después recibí un mensaje inesperado. Hola, soy Clara, la mamá de Pablo, el amigo de tus nietos. ¿Podemos hablar? Me sorprendió. Nos habíamos visto solo un par de veces a la salida del colegio. Organicé una merienda sencilla, café, bizcochos y luz natural. Cuando llegó, parecía nerviosa. Perdona que te escriba así, dijo, pero tus nietos han estado diciendo cosas en el cole. Me preparé para lo peor. ¿Qué cosas? Que eres la mejor yaya del mundo y que les estás enseñando a hacer paella y a plantar tomates y que no gritas nunca.
Solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. Solo intento educar desde la calma. Clara me miró como si acabara de decir algo imposible. Ojalá yo supiera, confesó. Nos pasamos la tarde hablando sobre maternidad, cansancio, expectativas. Le conté lo que había pasado con Laura sin insultos, sin adornos. Clara escuchó con esa atención que se da cuando una historia refleja una parte de ti. Cuando se fue, pensé en algo que no me había permitido pensar hasta ahora. Quizá mi lección no era solo para mi familia. Quizá era para cualquiera que necesitara oírla. Pero la calma no es un estado, es una pausa. Y la pausa se rompió una noche cerca de las 10. Llamaron a la puerta. Abrí sin preguntar. Laura. Ojos hinchados, maquillaje corrido como si hubiera llorado dentro de un coche aparcado. Traía un gesto extraño, mezcla de orgullo herido y súplica. No vengo a discutir, dijo antes, incluso de saludar. Yo asentí. No quiero que esto se convierta en una guerra. Continuó mirando mis plantas como si buscaran respuestas. Yo tampoco respondí. Hubo un silencio denso, no incómodo, solo denso, como un pan sin levadura. Laura respiró hondo. Me voy de viaje igual, pero no a Canarias, a casa de mi hermana en Cuenca. Necesito pensar. Me alegro, dije, y lo pensé de verdad. Se frotó los brazos como si tuviera frío. Solo prométeme que si los niños te necesitan, no los abandonarás. Eso me dolió como un golpe. Laura respondí despacio. ¿Alguna vez te he abandonado? Bajó la mirada. No susurró. Lo siento. No la abracé, pero dejé la puerta abierta para que pudiera irse cuando quisiera. Cuando vuelvas, añadí, podemos hablar. Sin prisas, sin órdenes. Laura asintió y se fue. Cerré la puerta con suavidad. Me apoyé en ella. No lloré. Sentí algo mejor, un comienzo. Esa noche saqué mi cuaderno de nuevo. En la segunda página escribí: quiero vivir una semana como si tuviera 20 años menos, o 20 más, pero no 20 años igual. Y entonces tuve una idea temeraria para alguien como yo, un plan. Al día siguiente empecé a prepararlo. Abrí el armario. Elegí la maleta mediana esa que compré hace 10 años por si acaso. La puse sobre la cama. La miré como si fuera un espejo. Me dije, vamos a ver si sigo sabiendo hacer las maletas, para mí. Y así empezó mi maleta sobre la mesa. No una maleta para huir, sino para llegar a algún sitio o a mí misma. No tardé mucho en decidirlo. Si quería que mi vida cambiara, tenía que moverme. No solo dentro de mi cabeza, sino también en el mundo. Así que, con la maleta abierta sobre la cama como un recordatorio constante, empecé a construir un plan. Uno sencillo, humano, sin dramatismos, pero contundente. Cada mañana me despertaba antes del sol, abría las ventanas, dejaba que el aire fresco entrara y me preparaba un té con limón. El café había sido siempre la bebida para funcionar, el té para pensar. Necesitaba pensar, mucho. Mientras bebía, observaba la maleta como si fuera un examen que aún no me atrevía a entregar. Había metido 2 vestidos, ropa interior, una chaqueta para la lluvia, un libro de poemas de Rosalía de Castro y un bote pequeño de crema para manos. Nada más. Era una maleta de llegar, no de volver. Pero antes de irme había algo que quería hacer, algo que podía cambiarlo todo o nada, algo para los niños. Un lunes por la tarde puse en marcha la primera parte de mi plan. Fui al supermercado del barrio y compré ingredientes: tomates maduros, arroz, judías, verdes, pollo. Iba a enseñarles a hacer paella, pero no solo eso, iba a enseñarles a escuchar, algo que tal vez nadie les había enseñado. Llamé a Sergio.
Quiero ver a los niños esta semana, le dije sin rodeos, no para cuidarlos, para estar con ellos. Laura, no sé si querrá, respondió él con esa voz apagada. No te lo pregunto, te lo digo para que lo organices. No fue una exigencia, fue un límite, suave, firme, como apoyar una mano sobre la mesa sin golpearla. A los 2 días allí estaban, 3 mochilas, 3 sonrisas tímidas y 3 miradas como de quien entra en un territorio desconocido. ¿Nos vas a regañar?, preguntó Marcos el pequeño. No respondí agachándome para mirarlo a los ojos. Hoy solo vamos a cocinar. Encendimos la radio con un hilo musical bajito de coplas antiguas. Les di tareas, uno cortaba judías, otro lavaba el arroz, otro removía el sofrito. ¿Siempre cocinas sola?, preguntó Clara la mediana. Hasta ahora sí, respondí. Pero la vida sabe mejor cuando se comparte. Fue una frase pequeña, pero se quedó flotando en el aire. Cuando la paella estuvo lista, la pusimos en el centro de la mesa como si fuera una medalla. Mientras comíamos, les pregunté por el colegio, sus amigos, sus profesores. Escuché, mucho, y entonces sin querer surgió algo que no esperaba. Yaya dijo, Pablo el mayor, ¿por qué mamá está tan enfadada? Me quedé quieta con el tenedor a medio camino, porque a veces cuando uno se siente cansado por dentro no sabe decirlo, y sale enfado en vez de tristeza. ¿Y tú estás enfadada?, preguntó Clara. No respondí. Yo estoy aprendiendo. ¿A qué insistió Marcos? A quererme sin pedir permiso. Estuvieron en silencio unos segundos. Luego Clara se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Un abrazo frágil, breve, pero suficiente. Después de comer les propuse salir. Bajamos al río al jardín del Turia. El aire olía a césped cortado, el cielo estaba limpio. Los niños corrían, se perseguían, se caían, se levantaban. Yo caminaba despacio respirando. En un banco me encontré con aquella mujer de la biblioteca, la del marido con Alzheimer. Me sonrió. ¿Vas acompañada hoy? Sí, respondí. Y acompañada de mí también. No entendió la frase del todo, pero me devolvió la sonrisa. Los niños jugaron hasta cansarse. Al volver a casa, Pablo dijo, «Mamá, dice que estás cambiando. Estoy mejorando», contesté. «Que no es lo mismo». Les preparé merienda y luego llamé a Sergio para que viniera a recogerlos. «¿Estáis bien?», preguntó él a los niños. «La yaya no grita», dijo Marcos con la boca llena de galletas. «Y hace paella», añadió Clara. «Y sabe escuchar», murmuró Pablo más bajito. Sergio me miró con algo parecido al orgullo. «Gracias», dijo. «Gracias a ti», respondí, por aprender conmigo. Cuando se fueron, volví a la maleta. La cerré. No porque me fuera esa noche, sino porque ya estaba lista, aunque tardara una semana o un mes en salir. Listísima. Pero quedaba una parte más del plan. La parte difícil. Fui al despacho de una amiga, Rosa, abogada especializada en familia. «No quiero juicio», le dije antes de sentarme. «No quiero peleas, solo quiero protección». «¿De qué?», preguntó ella sin dramatizar. «De la costumbre», respondí. Rosa lo comprendió a la primera. Me explicó mis derechos, que no tenía obligación legal de cuidar a mis nietos, que podía establecer horarios de visita si quería, que la ayuda era un acto de amor, no una deuda, que decir no me convertía en mala madre. Firmé un documento simple, una constancia de que no asumía responsabilidades permanentes de cuidado sin acuerdo previo. No era un arma, era un cinturón de seguridad. Cuando salí del despacho, el sol me dio en la cara como si me felicitara. Por la noche preparé la mesa del comedor con 2 tazas, aunque solo estaba yo, y marqué una cita en el cuaderno: hablar con Laura, día por definir, sin miedo.
Sabía que ese día llegaría, no quería esconderme, no más silencios que se pudren por dentro, no más paz falsa, no más da igual. Esta vez no daba igual. Me acosté sin miedo. Yo a mis 65 años estaba empezando a conocerme, y me estaba cayendo bien. La semana siguiente se convirtió en una especie de laboratorio, un laboratorio emocional doméstico cotidiano. No buscaba grandes victorias ni derrotas dramáticas. Buscaba entender qué lugar quería ocupar en la vida de los demás y qué lugar quería ocupar yo en la mía. La primera parte del plan fue ordenar mi casa no por limpieza, sino por significado. Guardé los juguetes que llevaba años en un cajón por si acaso. Saqué 3 manteles que nunca usaba porque eran buenos. Colgué fotos que siempre esperaban un momento mejor. Me di cuenta de que había vivido posponiéndome, como si yo no mereciera el momento mejor. Mientras ordenaba encontré una caja llena de cartas de mi marido. Algunas eran de cuando éramos novios, otras de cuando se iba a trabajar fuera unos días. Me senté en el suelo, las rodillas protestando un poco, y las leí despacio. En una de ellas escribió: «Si algún día te sientes sola, no te quedes quieta. La soledad se alimenta del silencio». No lloré, pero sentí como si alguien me hubiera colocado una mano en la espalda, empujándome suavemente hacia adelante. Un jueves por la mañana recibí una llamada del colegio de los niños. Era la tutora de Pablo el mayor. Señora Miralles, dijo con una voz profesional pero amable. ¿Podría venir? Me gustaría hablar con usted sobre su nieto. Mi primer impulso fue decir hoy no puedo, como había dicho toda mi vida. Pero me escuché responder, por supuesto, dígame a qué hora. Cuando llegué al colegio, la tutora me recibió con una carpeta en las manos. Nos sentamos. Pablo es un niño muy inteligente, empezó, pero últimamente está distraído. Le cuesta concentrarse. Parece inquieto. ¿Y habla con usted?, pregunté. No demasiado, respondió ella, pero cuando lo hace menciona mucho a usted. Una especie de mezcla extraña se movió dentro de mí, orgullo, miedo, responsabilidad nueva. No pretendo ocupar el lugar de nadie, dije, ni suplantar, ni corregir desde la sombra. La profesora me observó con atención. No creo que lo esté haciendo, respondió. Pero es evidente que usted es un referente emocional importante. Salí de allí con la sensación de que caminaba sobre una cuerda floja. Si me inclinaba demasiado hacia un lado, me convertía en la salvadora. Si me inclinaba hacia el otro, me convertía en la villana. Yo quería estar en el centro, presente pero no imprescindible, fuerte pero no invasiva. Al volver a casa, escribí otra frase en mi cuaderno: ayudar no es ocupar, acompañar no es sustituir. La segunda parte de mi plan fue legal pero no agresiva. Volví a ver a mi amiga Rosa, la abogada. Llevé la documentación que habíamos preparado y firmé un par de copias más. Ella me ofreció algo más, una revisión de mi testamento. No porque tengas que decidir nada, ya dijo, solo para que sepas, para que elijas desde la información, no desde el miedo. Me sorprendió darme cuenta de que no tenía miedo. Por primera vez en años, mis decisiones no nacían de la culpa, nacían de la claridad. La tercera parte del plan fue emocional. Necesitaba un puente, no una barricada. Y para eso pensé en los niños. Un sábado por la tarde los invité de nuevo. Nada especial, merienda, dibujos, risas, la alfombra llena de migas. Mientras ellos jugaban, les propuse algo. Quiero hacer un álbum con vosotros, un álbum de momentos importantes. ¿Como un diario?, preguntó Clara. Como un mapa, respondí, para que cada uno sepa por dónde ha pasado. Busqué fotos viejas, recortes de periódicos, entradas de museos que había guardado sin saber por qué.
Les di tijeras y pegamento. Les dije que eligieran una foto que les gustara y que escribieran una frase debajo. Pablo eligió una foto nuestra en la playa. Escribió: "No sabía que la calma tenía sabor a arena". Clara eligió una foto regando las plantas en mi balcón. Escribió: "Aquí aprendí que crecer no es correr". Marcos eligió la foto de la paella. Escribió torpemente: "La Yaya no grita". Los tres me miraron al terminar. Y tú, Yaya, preguntaron: "¿Qué vas a poner tú?". Busqué una foto mía sola con el pelo al viento en la playa de la Malvarrosa, sacada hace muchos años. Debajo escribí: "Estoy aprendiendo a quedarme conmigo". El silencio después de eso fue como un abrazo. La cuarta parte del plan consistía en preparar la casa para la conversación con Laura. No quería que pareciera una escena de juicio, ni de guerra, ni de revancha. Quería que fuera un lugar donde se pudiera hablar sin gritar. Saqué la vajilla buena, sí, esa que siempre esperaba un día especial. Puse 2 tazas sobre la mesa. La mesa parecía hablar: "Estamos preparadas". Un detalle más: compré un pequeño ramo de margaritas, no para pedir perdón, para recordar que la vida sigue aunque duela. Durante esos días pensé mucho en Laura, en su prisa constante, en su necesidad de reconocimiento, en su ausencia de pausa. No la defendí, pero tampoco la odié. Me dije a mí misma una frase que me acompañó como un amuleto: comprender no es excusar, comprender es liberar espacio. Era posible que ella nunca entendiera lo que estaba haciendo. Era posible que lo entendiera demasiado tarde. Era posible que no quisiera entenderlo, pero eso no podía ser la brújula de mi vida. Una noche, casi sin querer, la maleta volvió a abrirse sola en mis manos. Metí una libreta, un foulard, las cartas de mi marido y una foto de mis nietos. Cerré la maleta con un clic. Ese sonido fue como una campanada: algo está por empezar. Me acerqué a la ventana. La ciudad respiraba bajo las farolas. Pensé en Galicia, en el faro de Finisterre, en la costa donde el mar parece terminar el mundo. Me visualicé allí, solitaria pero no sola, libre, no perdida. Respiré hondo. Estaba lista, no para escapar, sino para volver a mí. El día que Laura volvió no fue un día cualquiera. Yo lo supe desde que abrí los ojos. El aire tenía una quietud rara, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Preparé el desayuno con calma: tostadas con aceite y tomate, un café suave. Me puse una blusa limpia, las manos ligeramente temblorosas. No de miedo, de anticipación. No habíamos fijado una hora. Solo sabíamos que sería cuando ella regresara. Y así fue. A las 6 de la tarde el timbre sonó, 2 veces seguidas, como quien llama sin decidir si entrar o huir. Abrí la puerta. Laura estaba ahí. Ojeras profundas, un peinado que antes habría estado perfecto y ahora parecía cansado. Llevaba una maleta pequeña y una bolsa con ropa de los niños. ¿Podemos pasar?, preguntó sin rodeos. Claro, respondí abriéndole espacio. Cuando entró, sus ojos recorrieron la casa. Notó los cambios, las fotos enmarcadas, la mesa puesta, el ramo de margaritas, el álbum en la estantería. No dijo nada, pero lo vio. Los niños entraron detrás de ella. Pablo fue el primero en acercarse a mí. Yaya, dijo abrazándome sin pedir permiso. Clara me dio un beso en la mejilla. Marcos se quedó un segundo indeciso, pero al final me tomó la mano. Laura observaba la escena en silencio. No parecía celosa. Parecía agotada. «Podéis ir a jugar a la terraza», les dije. Los niños desaparecieron como si la casa hubiera aprendido a acogerlos. Laura se quedó de pie sin quitarse la chaqueta. «He estado pensando», comenzó, «y no sé por dónde empezar». «Empieza por donde puedas», respondí.
no por donde debas. Respiró hondo. Cuando me dijiste que no te quedarías con los niños, pensé que querías hacerme daño. Mantuve la mirada. Y ahora, continuó bajando los ojos, creo que tal vez me hayas ayudado. No dije nada. No quería llenar ese espacio con frases apresuradas. Me fui a casa de mi hermana, añadió. Me escuchó, me confrontó, me dijo cosas que dolieron, pero las necesitaba. Y ahora pregunté con suavidad. No sé, respondió, y eso es nuevo para mí. Yo siempre sé, o quiero saber, y ahora no. Se quitó la chaqueta y se sentó. Yo me senté enfrente. No había mesa entre nosotras, solo 2 tazas vacías esperando. Tuve miedo, admitió. Pensé que si no estabas ahí, se rompía todo. Asentí. Yo también tuve miedo, confesé. Pensé que si decía no, me quedaba sola. Nos quedamos así espejeadas 2 mujeres con miedos distintos, pero con un punto en común. Al cabo de un momento, Laura levantó la vista. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, respondí. Pero podemos empezar por hablar sin órdenes. Y sin culpas, susurró. Si podemos, dije. Y cuando no podamos, lo intentamos otra vez. Laura abrió la bolsa que había traído. Sacó algo envuelto en papel. Me lo tendió. No sé si es un regalo o una disculpa, dijo. ¿Pero es para ti? Lo abrí despacio. Era una libreta, de tapas duras, color azul marino, con una frase grabada: «Nunca es tarde para volver a empezar». Sentí el golpe dulce de las lágrimas detrás de los ojos. No cayeron, no hacía falta. «Gracias», dije. «No sé si lo mereces o si lo merezco», dijo ella, «pero quería dártelo». Los niños volvieron corriendo. «Yaya», dijo Clara. «¿Podemos enseñar a mamá el álbum?» Laura me miró pidiendo permiso sin decirlo. «Claro», respondí. Se sentaron en el suelo, abrieron el álbum y empezaron a explicar cada página. Pablo señaló su frase favorita, la de la arena y la calma. Marcos enseñó la paella. Clara acarició la página de las plantas. Laura escuchaba. No interrumpía, no corregía, escuchaba. «No sabía que les habías enseñado todo esto», dijo, y no sonó a reproche. «Yo tampoco lo sabía», respondí, «hasta que lo hicimos». Después de cenar algo sencillo, tortilla y ensalada, los niños se fueron al salón. Laura se quedó a recoger la mesa conmigo. No competimos por los platos. No hubo tensión. Solo 2 personas haciendo sitio, literal y metafórico. «He estado pensando en volver a trabajar unas horas más», dijo. «Darme aire. Creo que te vendrá bien», respondí. «Pero no opino por ti». «Me vendrá bien», repitió como si probara la frase en voz alta. Cuando terminamos me miró con una sinceridad incómoda. «No quiero que seas la niñera». «No quiero serlo», respondí. «Pero querría ser la yaya». Algo se acomodó dentro de mí. Eso sí, eso siempre. Los niños volvieron a la cocina. Marcos tenía sueño. Pablo quería quedarse. «Mamá», dijo Clara mirando a Laura. «¿Podemos venir el viernes otra vez?», Laura me miró. No para pedir permiso, para compartir la decisión, si a la yaya le viene bien. Sonreí. «El viernes está bien». Los niños celebraron como si les hubiera tocado la lotería. Al despedirse, Laura se detuvo en la puerta. «Elena, gracias por poner límites». Fue una frase pequeña, pero real. «Gracias por empezar a verlos», respondí. Me quedé en la entrada después de que se fueran. El silencio volvió a llenar la casa. Pero ya no era un silencio que pesaba. Era un silencio que respiraba. Miré la maleta. Seguía ahí, cerrada, lista. No por si tenía que irme, sino por si quería. Me acerqué, la toqué. Aún no susurré, pero pronto. Sabía que un viaje me esperaba. Galicia quizá.
o cualquier lugar donde pudiera verme con otros ojos. Pero esa noche, el viaje era este comienzo torpe, humano, imperfecto, un viaje hacia la verdad sin ruido. Me serví una infusión, abrí la libreta nueva. En la primera página escribí: no gané, no perdí, simplemente volví. Y por primera vez desde mi jubilación me sentí en casa dentro de mí. Las semanas que siguieron al regreso de Laura no fueron perfectas, tampoco fueron un desastre, fueron humanas, y eso a mis 65 años ya me parecía suficiente. El viernes siguiente, como habíamos acordado, los niños vinieron. Traían dibujos de Beres y un ramo de flores silvestres que claramente habían recogido por el camino. Marcos me lo entregó como si fuese un tesoro. Son para que tu casa huela bonito, dijo. Mi casa huele bonito cuando estáis, respondí. No fue una frase calculada, me salió del alma sin ruido. Ese día no cocinamos paella ni plantamos tomates. Nos sentamos todos en la mesa del comedor y jugamos a un juego que encontré en la biblioteca. Cada uno debía decir una cosa que le gustaba de la semana y otra que quería mejorar. Los niños participaron encantados. Me gusta, dijo Clara, que mamá ya no grita tanto. Laura no se defendió. Bajó la mirada y se le humedecieron los ojos. Yo quiero mejorar eso mismo, admitió. Fue un gesto pequeño, pero enorme. Cuando me tocó hablar dije: a mí me gusta sentirme escuchada y me gustaría aprender a pedir ayuda sin sentir vergüenza. Sergio me miró con una mezcla de sorpresa y cariño. Pues puedes empezar conmigo, respondió. Yo también quiero aprender. No hubo aplausos, ni música épica, solo una mesa, una familia y una conversación que antes habría sido impensable. A veces el cambio no se celebra, se vive. Un día recibí una llamada del colegio. La tutora quería organizar una reunión con Laura y conmigo para hablar del progreso de Pablo. Mientras caminábamos hacia la escuela, Laura iba en silencio, no incómoda, en proceso. He pensado en empezar terapia, dijo de pronto. Creo que será bueno para ti, respondí. Para todos, añadió. Yo también quiero poner límites, no solo recibirlos. La miré con otros ojos, no como la mujer que me había usado, sino como la mujer que estaba intentando desaprender lo que la vida le había exigido. Eso también era valentía. En la reunión, la tutora habló del avance de Pablo, de su mayor concentración, de cómo hablaba de su familia con más calma. No sé qué ha cambiado, dijo la profesora, pero se nota que estáis intentando escucharos. Laura me miró. Yo le sostuve la mirada. Estamos aprendiendo, dije, sin prisa, y con respeto, añadió Laura. Salimos de la escuela sin reproches, sin comparaciones, sin ganadoras ni perdedoras. Una tarde decidí abrir la maleta, no para llenarla, sino para ordenarla de verdad. La extendí sobre la cama, saqué la ropa, la doblé de nuevo, coloqué el foulard, añadí una libreta nueva, quité cosas que no necesitaba. La maleta dejó de ser una amenaza, se convirtió en un recordatorio. Rosa, la abogada, me llamó esa semana. He revisado todo, dijo. Estás protegida legalmente. Pero recuerda, los papeles sirven de poco si no usas la voz. La estoy usando, respondí. A mi manera. La mejor manera suele ser la que no grita, dijo ella. Sonreí, porque entendí que mi silencio de antes no era paz, era sumisión, y mi silencio de ahora era elección. Un domingo por la mañana fui a pasear por la playa de la Malvarrosa. Llevé el álbum conmigo, me senté frente al mar. Las olas parecían arrastrar años de cansancio devolviéndomelos sin peso. Abrí el álbum por la página donde había escrito: Estoy aprendiendo a quedarme conmigo.
Leí la frase como si no fuera mía, como si alguien me la hubiera regalado, como si fuera una promesa. Un hombre mayor paseando con un perro pequeño se detuvo a mi lado. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Claro, respondí. Miramos el mar sin hablar. El perro se acercó a oler mis manos. A veces dijo el hombre, la vida empieza cuando una cree que se ha acabado. ¿Le ha pasado?, pregunté. Me está pasando, respondió. No hablamos más. No hacía falta. Me levanté y caminé con el viento empujándome la espalda. Sentí algo parecido a la libertad, pero una libertad mansa, sin prisa, como una puerta abierta que no obliga a salir, solo invita. Esa misma tarde, Laura me llamó. He estado pensando, dijo. ¿Podemos hacer un acuerdo? Me preparé para lo que viniera. Dime, me gustaría que los niños te visitaran los viernes y un domingo al mes si te apetece. No para dejarte trabajo, solo para que estéis. Me gusta, respondí. Pero si algún día no puedo, lo diré. Y yo también, añadió ella. Era un acuerdo sencillo, nada heroico, real. Aquella noche escribí en mi cuaderno una frase final para la lista que había empezado semanas atrás. Quiero vivir con dignidad y ofrecer dignidad a quien se acerque a mi puerta. Miré mi casa, miré mis manos, miré mi vida y me dije sin miedo, he vuelto, no para los demás, para mí. Lentamente empecé a planear mi viaje, no para escapar de mi familia, sino para llegar a mí. Iría a Galicia, caminaría por la costa, vería el faro de Finisterre. No sabía si estaría sola o acompañada, pero ya no tenía miedo de ninguna de las dos posibilidades. La maleta siguió en la habitación, ni cerrada ni abierta, disponible. Y así terminó mi venganza, sin gritos, sin victoria amarga, solo luz, la luz de alguien que decide no desaparecer. Porque al final mi revancha fue esta, no permitir que mi vida se apagara en silencio, sino encenderla, sin ruido. CTA Call to Action, para oyentes mayores de 60. Si has llegado hasta aquí, te invito a algo pequeño y enorme. Busca tu propia maleta, tal vez no para viajar, tal vez para revisar lo que cargas, lo que guardas, lo que mereces soltar y lo que quieres conservar. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde. Déjame un comentario. ¿Cuál es tu primera palabra cuando decides volver a ti? Gracias por escucharme, gracias por estar.